Hola Pablo, buenas tardes a ustedes los oyentes, pero ustedes saben que yo sin Pablo no puedo funcionar acá. Mira vos. Al lado mío ahí. Qué cumplido, muchas gracias. Te has puesto indispensable, lo mismo que Claudio, ese sí que es indispensable. Y no nos deja en silencio. Si no nos cierra y no nos comunicamos nada. Bueno, aquí estamos una vez más, preguntándonos por qué tantas cosas, ¿no? Hoy, a raíz de que la señora Cristina Fernández de Kirchner sugirió, y otra gente alrededor suyo, que se debía volver a cambiar la Constitución, hice una repasada en estos días de cuántas veces se modificó la Constitución Nacional y me encontré con un muy buen artículo de alguien que nos acompaña, que es Sabrina Imechet, donde habla de los cambios que produjo la modificación de la Constitución de 1949, es decir, la que hizo hacer Perón. Para que no estuviera sola Sabrina, lo cité también, lo invité a nuestro amigo Daniel Sapsay, que a los dos ustedes ya los conocen, no necesitan presentación, acá han estado otras veces, gracias. Y charlemos un poco sobre a qué apuntaba, porque en general cuando uno piensa la reforma del 49, y era para la reelección de Menem, la reforma del 94, y era para la reelección de Perón, perdón. Perdón, me equivoqué. Sí. La de 49 de Perón, la del 94 de Menem. Y es verdad, pero no es solo eso, hubo más cosas. Queda eso porque es el hecho modificador visible, muy visible, y donde se produce la mayor tensión con la oposición. Pero en realidad en ambos casos pasaron otras cosas. Y la del 49, a mi gusto y hasta donde yo sé, es la que públicamente menos se ha discutido. De la otra se ha hablado más. Bueno, queda en manos de ustedes el tema. Yo no sé si vos conocés el artículo de Sabrina, pero que Sabrina nos dé un esbozo en todo caso, sí, y después nos metemos con eso. Muchas gracias por la invitación, Graciela, Pablo. Es un placer estar acá con Daniel. Ambos. Exactamente, gracias. Bueno, lo primero que tengo que aclarar, sobre todo sentada con Daniel, es que no solo yo no soy abogada, sino que el constitucionalismo no es mi campo. Yo estudié la Constitución de 1949 porque sí me dedico a estudiar el pensamiento político del peronismo, y cuando empecé a estudiar su Constitución, claro que tuve que acercarme sobre todo a lo que fueron sus antecedentes, ¿no? La Constitución de 1853. Retomo algo que vos decías, Graciela, sobre cómo queda muy puesto en el imaginario que la Constitución de 1949 fue solamente para facilitar la reforma de Perón. Y de hecho es la reelección de Perón, perdón. No queremos reformar al pueblo. Y de hecho es un argumento que la oposición al peronismo esgrimía todo el tiempo en 1948 y 1949, en el momento de discutir la reforma. Los peronistas lo que no hablaban de la reelección en absoluto. De hecho, hay algo que me llama mucho la atención siempre, que es que en el discurso inaugural de 1948, cuando se iniciaron las sesiones en el Congreso, Perón dio un discurso muy fuerte en contra de las reelecciones y en contra de los gobiernos que se eternizan. Sin embargo, durante ese año se votó una ley para reformar la Constitución, que eso también me resulta muy interesante. Después podemos hablarlo un poco, pero no era lo que la Constitución pedía. La Constitución pedía una declaración y, sin embargo, votaron una ley. Yo tengo una idea de por qué sucedió eso, pero no me quiero desviar. ¿Cuál es la idea de Daniel?
Bueno, Perdón, sí, solo para terminar esto, lo que me llama mucho la atención siempre de ese periodo es que los radicales, que eran la oposición representada, estaban ahí diciendo el tema es la reelección, y los peronistas decían el tema es inscribir constitucionalmente los derechos sociales adquiridos. Entonces ya se ve que no había un diálogo, ¿no? Se hablaban de dos cosas diferentes. Y la Constitución de 1949 fue vista a lo largo del tiempo como una cosa u otra, y lo que me parece que es muy interesante es revisarla de forma completa, porque hizo cambios muy importantes y muy en contra de lo que fue la Constitución de 1853. Entonces lo que digo es, sí, la Constitución de 1949 permitió la reelección, y no solo una reelección de inmediata de un término como tenemos ahora desde el 94, sino que era la reelección tantas veces como las mayorías quisieran. Pero al mismo tiempo lo que hizo es reemplazar fuertes bases liberales que había tenido la Constitución de 1853. Y las transformaciones que eso implica son también muy fuertes. Sí, bueno, hay varias cosas para decir. En primer lugar, fue la primera vez que se hizo una reforma total. La del 49 fue una constitución nueva. Las otras reformas, que fueron pocas, se enmendaron algunos artículos. La del 94 mucho más, pero igual... Y se agregaron. Y se agregaron y se modificaron algunas partes, pero además queda claro que es una continuidad de la Constitución de 1853. No es una nueva Constitución, no obstante lo cual se agregan una cantidad de cláusulas que al menos en los propósitos iban contra un liberalismo salvaje. O sea, no es solo la del 49 la que introduce. Respecto del procedimiento para la reforma, siempre fueron leyes declarativas, porque si bien el artículo 30 dice que el Congreso declarará con los 2/3 de los miembros la reforma de la Constitución, que es el primer paso, lo que llamamos el periodo preconstituyente, nunca se supo cómo se lo podía hacer, sino la declaración, motorizarla a través de una ley. Por eso uno ve que en todas las reformas son leyes declarativas, la del 94 también. ¿Cuál es la diferencia para que entienda la gente entre una ley declarativa y una ley? Dice Llana. Las declaraciones que puede hacer el Congreso en muchos otros temas no tienen fuerza imperativa, son si no declaraciones. Hay una pena si no ocurre. Claro. Tengo entendido, sí, por lo que perdón. decían los radicales en ese momento también, es que mientras que las leyes están después sometidas a que el Poder Ejecutivo las promulgue, o incluso lo que puede suceder es que las vete o parcialmente o totalmente, lo que tienen las declaraciones es que el Poder Ejecutivo no cumple ningún rol ahí. Entonces, un poco lo que se discutía en aquel momento es el poder que se le está dando al presidente, a Perón, en eso que se entendía que era una época que se quería inaugurar y en donde se quería borrar todo el pasado y hacer una constitución que fuera prácticamente soberana, que legislara sobre todo, porque esta es otra de las cosas que se le reclama a esa Constitución, es que a diferencia de las dos anteriores, a las otras dos reformas que había habido, que señalaron muy claramente qué es lo que se tenía que reformar, acá se habló de una fórmula muy general, del bienestar del pueblo. Algo así era. ¿Qué era el bienestar del pueblo para vos, Daniel, en ese caso? Mira, era una reforma total, porque el artículo 30 permite que la Constitución pueda ser reformada en el todo o en alguna de sus partes. Claro. No es que salió del marco constitucional. Fue la única que utilizó la primera. Creo que el bienestar del pueblo es algo muy declarativo, volvemos a lo mismo, y que tiene su parte demagógica. Porque con eso uno mete cualquier cosa. Claro, cada uno le cuelga lo suyo. Generalmente en los sistemas autoritarios se encuentran ese tipo de expresiones que tienen que ver con el bienestar del pueblo, que tienen que ver con las necesidades de un partido, la necesidad del caudillo, en el caso de Franco, pero que de hecho es una llave, ahí sí estoy de acuerdo, para permitirse cualquier cosa. Hay otro aspecto de la Constitución del 49 que se ha dicho muy poco, que prácticamente destruye el federalismo. Es decir, unifica tantas facultades para el Poder Ejecutivo Nacional que, si bien no lo dice de manera explícita, implícitamente era así, no les quedaba prácticamente nada a las provincias, más que las facultades electorales para elegir a sus gobernadores y a sus legisladores locales. O sea, Ni siquiera nacionales.
Bueno, nacionales sí, porque eso entra en una elección nacional, sale del federalismo, digamos. Pero a nivel facultades, servicios públicos, obras, prácticamente todo lo importante que puede tener, cuestiones vinculadas con el desarrollo, estaba clarísimo. No se lo decía de manera directa, pero si uno lo leía, prácticamente las provincias quedaban borradas. ¿Y cómo fue la tensión en cuanto a la incorporación de derechos sociales? ¿Qué rol jugó cada una de las fuerzas que discutió la nueva Constitución? En realidad lo que sucedió fue que no discutieron las dos fuerzas la Constitución. En el radicalismo hubo una discusión muy fuerte sobre si había que concurrir o no a las elecciones para elegir representantes para la Asamblea Constituyente. Se impuso la parte del radicalismo que decía que había que concurrir, pero solo en defensa de la Constitución de 1853. Entonces, en las primeras sesiones el radicalismo estuvo presente, salvo el día que Perón dio un largo discurso. El resto de las sesiones preparatorias participó el radicalismo, hasta el momento en el que hubo un cruce muy fuerte entre Sampay, que era un abogado católico constitucionalista, que fue el gran pensador de la... Sí, entre él y Levenson, un joven radical en aquel momento, en el que Sampay estaba exponiendo las virtudes de la reelección, y esto es muy interesante porque lo hace con todos los argumentos que usaron en Estados Unidos los pensadores de la Constitución americana. Y digo, es muy interesante porque al mismo tiempo que había una idea muy antiimperialista, para reformar las leyes usaban estos argumentos. La cosa es que Sampay está citando a estos autores americanos y está defendiendo la reelección permanente tantas veces como el voto se lo otorga al Poder Ejecutivo, y ahí salta Levenson y dice: entonces ustedes lo que quieren es fundar un totalitarismo. Y en una escena muy teatral se levantan los radicales, cantan el himno nacional y se van de la asamblea antes de discutir nada. Entonces fue una constitución peronista, fue una constitución que solo los representantes del peronismo discutieron y votaron. ¿Vos pensás que lo de Levenson estuvo pensado de antes como un... Bueno, no se discutió solo se discutió solo esto, se discutió un tema de forma fundamental en el procedimiento de reforma, es decir, cómo que había que interpretar por la mayoría de 2/3 de los miembros. Eso, claro. Eso siempre se había interpretado en las demás reformas que implicaba de los miembros, no de los miembros presentes. Es decir, del total. Claro, de la totalidad, porque cuando se habla de miembros presentes, por ejemplo, para el juicio político, la Constitución lo dice expresamente, no lo dice en el caso del artículo 30, con lo cual siempre se había interpretado así. Ahora bien, como ellos no llegaban a esa cantidad, ellos, digamos, el peronismo no llegaba. Entonces dice no. En realidad, el artículo 30 lo que dice es miembros presentes. Le agrega un resquicio. Que fue, valga la continuidad, lo que, si ustedes recordarán, en el 93, antes del Pacto de Olivos, el titán Duraniona y Bedia es el que saca de la Comisión de Asuntos Constitucionales una interpretación del artículo 30 como proyecto de ley en el que dice no. Acá hay que agregar presentes porque si no, no es el espíritu de la Constitución, lo cual no era cierto. Ahora, respecto al constitucionalismo estadounidense, no tuvo las mismas tendencias que lo que fue en la reforma de la Constitución 94. No, digo que Sampay utilizaba los argumentos de... Sí, porque lo voy a explicar, lo hizo mal, era muy pícaro Sampay. Era además estaba inspirado en Carl Schmitt, además lo dice en su teoría del Estado, no estoy inventando nada. Es decir, venía de aquel filósofo en que Hitler más se inspiró, el asesor de Hitler, el que se había opuesto y se había enfrentado con Max Weber, que representaba justamente el otro lado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en realidad la Constitución no dice nada, es 1787 sobre reelección presidencial. Pero Washington, cuando cumple la segunda y tenía todas las posibilidades de ganar la tercera, dice no, esto es suficiente. Y todos los presidentes, hasta Franklin Delano Roosevelt, lo cumplen. Franklin Delano Roosevelt, ustedes recordarán, tiene el tema de la depresión y el tema de la Segunda Guerra Mundial y se hace reelegir 3 veces. Cuando muere, se elabora una enmienda
en la cual se cristaliza lo de Washington. Solo una vez y otra, 8 años, pero nunca más. Es la diferencia que con la reforma del 94, que también fue muy tramposa, porque permitió que transcurrido un periodo nuevamente se podía presentar y no puso límites además al tema de nepotismo. Entonces, marido y mujer se pueden eternamente suceder uno al otro, y vimos que el proyecto, en un caso que todos se darán cuenta cuál es, estuvo presente. Sí, no, y en las provincias. En las provincias brutalmente. La provincia de Santiago del Estero, en Tucumán. Notorio. Notorio. Sí. Así que no, quería eso. Sí, yo en realidad lo que decía es que Sampay contaba que él se estaba inspirando en estos pensadores. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, que era una utilización de ellos, y para crear un poder ejecutivo también que es muy diferente al de los Estados Unidos, porque lo que se buscó acá, la Constitución de 1949 lo que hizo fue eliminar muchos de estos pesos y contrapesos, check and balances que había. Había en la Constitución de 1853. Entonces yo coincido con lo que Daniel dice, fue una cosa pícara de estar diciendo en el mundo todos estamos de acuerdo con esto. Otra cosa que reforma la Constitución de 1949, diferente a la de 1994, es el tema del mandato. Son ahora 2 mandatos de 4 años. Ahí seguían siendo mandatos de 6 años. Claro. Lo cual lo transformaban 12. Mínimo, porque después podía seguir religiendo. Pero esto estaba anclado en el caudillismo de la época. Claro. Porque si uno ve lo que hizo Stroessner, lo que hizo Somoza, lo que hizo Pérez Jiménez, lo que hizo Duvalier, podríamos seguir, es convertir constituciones democráticas poniendo solo esa cláusula, reelección ilimitada, y vean las experiencias posteriores. Se transformaban en dictaduras. Isfran, bueno, yo siempre digo que es un mini Stroessner. Claro, totalmente. Es que 25 años. El argumento era, ¿qué es la democracia sino darle a la ciudadanía la libertad de elegir siempre a quien quiere? Y si la ciudadanía prefiere elegir siempre a la misma persona, ¿no es eso democrático? Lo que estaba en disputa es cómo definimos democracia. Mientras algunos lo entendían siempre como el imperio del número, los otros decían, bueno, hay también una serie de instituciones que limitan, que ordenan y que hay que respetarlas, y que cuando no se respetan, cuando se atropellan, se está ante una dictadura o ante un gobierno autoritario. Lo que pasa es que cuando se posibilitan tantas reelecciones seguidas, el manda más, que es el presidente, va dominándolo todo, se tiñe de dictador, la libertad de expresión empieza a extinguirse, la división de poderes desaparece, el poder judicial ya no es más independiente. Hurguemos un poco en los casos que yo di, es inexorable. Entonces las elecciones tampoco van a ser libres, porque el órgano electoral está en manos de todas personas que le responden al presidente. Bueno, Venezuela, o ahora Bolivia. En Bolivia, fíjense ustedes lo que ha ocurrido. Después de 3 mandatos de Evo, y sin que existiera la posibilidad de una nueva reelección, llama a un referéndum. Entonces, el referéndum le da en contra, no obstante lo cual, como no era vinculante, él asume que fue una opinión, pero que él puede seguir, y pide la interpretación del Tribunal Constitucional de Bolivia, que por supuesto que sí, lo armó él. Por supuesto que sí, claro. Y bueno, y ahora se presenta. Entonces vemos, no es y bueno, el otro es el caso de Nicaragua, o sea, Somoza terminó desde el punto de vista de lo simbólico, pero los Ortega han repetido absolutamente aquello, y este también consiguió una reforma constitucional por la cual es ilimitado, las elecciones están totalmente amañadas, y bueno. Igual algo sobre lo que siempre me resulta interesante volver pensando todas estas constituciones en conjunto es que por un lado ponen esta capacidad del poder ejecutivo de eternizarse en el poder, pero por otro lado también lo que hacen es instaurar de una forma muy clara el privilegio de la comunidad por encima de los individuos. Entonces, lo que están haciendo es ir en contra de las libertades individuales, de los derechos individuales. ¿De qué estamos hablando? De la libertad de expresión, en algunos casos incluso de la libertad privada. Es algo que
no sucedió en la Argentina en 1949, pero la Constitución de 1949 hablaba del uso social de la tierra. Y el uso social de la tierra lo que significaba era que si yo tenía una porción de tierra y no la explotaba, me la podían expropiar. No sucedió acá, pero habilitaba eso. Mientras hubiera que podido ser. Las bases estaban, mientras que la Constitución de 1853 garantizaba la propiedad privada como una de las libertades individuales entre todas las que garantizaba, que eran muy fuertes. Pero hay un tema muy importante, más allá de lo que comentás, Sabrina, porque ya voy a otro punto, que Gargarella hace una muy interesante observación cuando dice: no me interesa una gran declaración de derechos si los poderes están totalmente en manos de una sola persona, un poder, lo que él llama la sala de máquinas. Claro. Y hace la última La sala de puntual- máquinas de la construcción del objeto. sí, de la construcción de la parte dogmática, Claro. de qué tenemos como derechos y garantías. Entonces dice, él recomienda: no miren tanto la parte dogmática, que si en la sala de máquinas está todo absolutamente tomado en unos pocos y que deciden qué es lo que se va a reconocer, lo otro no tiene ninguna importancia. Creo que es sumamente sabio, porque Pueden es ser así, bellas palabras y nada más. preciosas. Sí. La parte declamativa, Claro. como el bienestar del pueblo. Sí, claro. Eso del bienestar del pueblo, ¿no? Es una característica de determinadas formas de gobierno, que, bueno, muchas veces se ha dicho, alguien que habla en nombre del, dice, por el bienestar del pueblo, yo estoy hablando en nombre de ese pueblo, por lo tanto yo lo represento. Y si alguna ley interfiere en ese bienestar, y bueno, yo paso por encima de esa ley. ¿Esa es la visión en determinadas circunstancias? Sí, bajo la idea de representante hay un trabajo que se ejerce, ¿no? En general los que tienen esta visión de hablar sobre el pueblo uno, no el pueblo en plural en donde conviven diferentes intereses, sino un pueblo solo, lo que creen es que no son representantes, no trabajan para ese pueblo, sino que encarnan ese pueblo, Encarnan. que entienden incluso mejor que el pueblo los deseos del pueblo. Y que por eso pueden no solo diagnosticar el presente, sino llevarlos a algún lugar. Es esta figura del conductor del que hablábamos antes. Entonces, ahí ya hay una definición que no necesitas de otros poderes. ¿Para qué se necesita un congreso con la diversidad de voces si hay una persona que sabe lo que hay que hacer? Es decir, aparece como una cosa mesiánica, ¿no? En nuestro preámbulo se habla de bienestar, asegurar el bienestar general. Parece mentira como una palabra cambia todo. Cuando yo digo, como bien decía Sabrina, que en cambio, lo decía también Graciela, lo hago en nombre del pueblo, que yo soy el pueblo, porque es eso. Yo te voy a salvaguardar, yo te voy a dar absolutamente el bienestar. No te me interpongas porque es ser antipueblo. A Es mí muy me- distinto a bienestar general. Sí, sí. A mí me gusta esa diferencia que se hace entre las palabras de la Constitución americana, the pursuit of happiness, la persecución de la felicidad, asegurar la persecución de la felicidad, o asegurar la felicidad. Una Claro. cosa es asegurarle al otro, encontrar las formas en las que puede ser feliz, y otra cosa es asegurarle la felicidad. Me estás imponiendo qué es la felicidad y qué no. Ahora seguimos enseguida.